Jesús y los juramentos. Mateo capítulo 5, del 33 al 37. Leamos. 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Venimos en una serie del Sermón del Monte. Ya habíamos predicado anteriormente Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, y hoy nos corresponde predicar Jesús y los juramentos. Este pasaje parece ser una referencia al tercer mandamiento que lo encontramos en Éxodo capítulo 20 y versículo 7. El que nos insta a no tomar el nombre del Señor en vano. Sin embargo, se acerca más esta referencia, este pasaje del Sermón del Monte, al mandamiento dado en Levítico capítulo 19, versículo 12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Así que nos han dado a entender de que cuando el Señor habla de además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos, se refiere a Éxodo 27, el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Pero en lo particular a mí me parece que más se refiere a Levítico 19:12, donde dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, dice el Señor, Jehová. Muy bien, es bueno hacer esta referencia para tener claridad al respecto en los inicios de este sermón. Bien, una vez más, nuestro Señor Jesús contrasta la interpretación que los judíos le daban a este mandamiento versus su verdadero significado. Y vamos a hablar al respecto. Los escribas y fariseos habían creado una versión muy particular de este mandamiento, lo que ya es clásico en esta casta, en esta clase de gente, y enseñaban que estaba mal usar el nombre de Dios para jurar, ya que podían en su defecto no cumplirse los votos. Pero al tiempo enseñaban que se podía jurar por cualquier otra cosa y no cumplir la palabra y nada malo pasaba. Bueno, ya se presentaba una contradicción y una torcedura de las Escrituras. Así que de tal manera que a menos que se jurara por el nombre de Dios, entiendan por favor, el judío no estaba completamente obligado a cumplir este juramento. Pues esto en realidad es relativizar el mandamiento, podríamos decir. O sea que el mandamiento era relativo a la situación en que se formulaba. Que si no se colocaba el nombre de Dios por medio, entonces no podían cumplirse los votos, pero que si se colocaba el nombre de Dios por medio, entonces tenían que cumplirse, por lo cual se recomendaba que no se debía jurar por Dios, pero sí jurar por otras personas o cosas. Ahí ya había un defecto y un torcido de la palabra. Finalmente, esto había llevado a que los fariseos relativizaran el mandamiento, pero en pro de sus propios intereses, y que la cultura judía se convirtiera precisamente en una cultura de falsos juramentos y mentiras, porque esto es un falso juramento, es una mentira. Es por eso que Jesucristo los confronta a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, los confronta tan fuertemente en Mateo 23,
capítulo 23, si quieres se van al pasaje, y versículo 16. Ahí los confronta el Señor cuando les dice: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, se convierte en deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Los está confrontando el Señor a los ciegos, guías de ciegos, y es que en el capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo, puedo decir, 36, el Señor no hace sino confrontar a este tipo de personas, escribas y fariseos, y los rotula directamente, les dice en su cara que son hipócritas. Los confronta en todo el capítulo 23. De hecho, el subtítulo que lleva este pasaje es: Jesús acusa a escribas y fariseos. Muy bien. Seguimos. Después de relativizar el mandamiento a sus propios intereses, la cultura judía se convierte en una cultura de falsos juramentos y mentiras. Empezó a gobernar la mentira esa cultura. ¿Qué es lo que sucede cuando los juramentos y las promesas no son verdaderas? Estamos hablando de la cultura. Esta misma cultura se ve inmersa en la mentira y el engaño. Entonces aquí ya aumentamos. A la falsa promesa, la mentira. Y a la mentira, el engaño. Podemos resumir. ¿El engaño qué es? Pues una falsa promesa más una mentira. Por tanto, cuando una cultura se ve inmersa en la mentira, la confianza entre las personas se ve destruida y la convivencia se complica cualquier cantidad entre ellos mismos. El apóstol Santiago, de hecho, en su epístola, reafirma la enseñanza de Jesús al amonestar a los lectores para que, en lugar de andar jurando, escúchese bien, en lugar de andar jurando las personas en sus conversaciones cotidianas, más bien simplemente sean hombres y mujeres que cumplan sus palabras. Eso es todo lo que pide Santiago. De hecho, Santiago capítulo 5 y versículo 12 dice: «Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa». Bien dicho, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea que sí, y cuando digan no, que sea que no. De lo contrario, caerán ¿en qué? En condenación. Y eso los vamos a ver más adelante. De hecho, traduce caerán en maldición. Ahora, el deseo de nuestro Dios es construir aquí en la tierra un reino basado en la verdad, ya que Él ama la verdad y Jesús mismo afirmó ser la verdad. En Juan 14:6, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 3 palabras importantes: camino, verdad y vida. Y es que sin un camino no se anda. Téngalo por seguro. No se transita, no se avanza. Sin una verdad no se acierta, se hierra. Y sin una vida solo hay muerte. Sin un camino no se anda. Sin una verdad no se acierta. Y sin vida solo encontramos muerte. Jesús mismo en este pasaje de Juan 14:6 da sentido a la frase: porque nadie viene al Padre sino por mí. Habla de que Él es el camino, la verdad y la vida por el cual llegamos al Padre.
Aclaremos algo acerca de estas tres palabras. Jesús es el camino, pues Él es la puerta por donde las ovejas entran y salen. Jesús es la verdad, porque mirándole a Él estamos viendo la imagen del Padre, que es verdadera. Recuerden, si vosotros me conoceríais, conoceríais también al Padre. Y Jesús es la vida, hablamos del camino, la verdad y nos falta la vida. Jesús es la vida porque caminando como Jesús caminó, estaremos unidos al Padre y tendremos la vida en nosotros. Bueno, aquí referenciemos la palabra que más nos interesa, la verdad. ¿Por qué dice el Señor que es la verdad? Porque si logramos mirarlo a Él, vamos a ver la imagen del Padre. Y lo que en realidad vamos a ver es la verdad revelada hacia nosotros. Entonces, nadie va a conocer al Padre antes de que conozca a Jesús. Pues Él es la verdad. Y Él es el camino a la verdad. Y la verdad en sí misma es la vida. El Padre es la vida. Bueno, este fue un paréntesis abriendo, tratando el tema de Jesús y los juramentos. Volvamos al tema. Encontramos en el Antiguo Testamento el versículo que dice: al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los labios que dicen la verdad. Como también encontramos el pasaje que dice, es veterotestamentario este pasaje, hablamos de Antiguo Testamento. Encontramos, los impíos se descaminan desde la matriz, se descarrían y mienten desde que nacen. Entonces, al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los labios que dicen la verdad. Los impíos se desencaminan desde la matriz, se descarrían y mienten desde que nacen. Hablemos acerca de estos dos versículos. Hagamos una conjunción de los dos y tratemos el tema. Aquí vemos que desde muy pequeños somos mentirosos y Dios no se agrada de aquellos que practican la mentira, pues el que ama la verdad. Ya lo habíamos dicho. Y ahora, la tradición judía estaba haciendo lo mismo que acostumbraban siempre a hacer en este mandato que Dios había establecido. ¿Qué? Torcerlo, deformarlo. Recuerden, desde pequeños somos mentirosos y Dios no se agrada con nosotros. Pero es que si seguimos en la misma situación y llegamos a viejos y de mentirosos, pues vamos a encontrar que el Señor se desagrada doblemente. Y la cultura judía pues no dejaba tampoco pasar este mandamiento de Jesús y los juramentos. Lo torcían al respecto. Ellos condenaban el pecado de forma pública, fuera de la casa, pero en privado vivían sus vidas de forma pecaminosa, engaño, mentira. Además, habían distorsionado el sentido de las Escrituras, veníamos diciendo, pero a su acomodo, a su amaño. Y esto es algo que siempre los caracterizó. Esto fue lo que Jesús vino a decirles la verdad, o podemos decirles las verdades. Pero, ¿qué es lo que Jesús en síntesis nos insta a hacer? Pues no solamente a hablar la verdad o de la verdad, que es el mismo, con nuestros pares, con nuestros prójimos, sino que además debemos actuar con la verdad. Y más adelante vamos a ver que de hecho, más importante que hablar de la verdad es actuar con la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Muy fácil. A que si afirmamos que haremos algo, entonces debemos cumplirlo. ¿Y entonces qué necesidad de jurar? Con afirmarlo, ya. Debemos cumplirlo. Y si lo negamos, si lo afirmamos con un sí, debemos cumplirlo. Si lo negamos con un no, ya no estamos en la obligación de cumplirlo, pero eso saca de en medio a los juramentos. En Mateo capítulo 21 y del 28 al 32, el Señor aplica la parábola de los dos hijos precisamente para nuevamente confrontar a los fariseos debido a su hipocresía. Y es que desde el capítulo 17, el versículo 17 del capítulo 5, el Señor ya viene confrontando a los fariseos por su hipocresía. Cuando arranca con el pasaje de Jesús y la ley, ya les hace ver lo hipócritas y equivocados que están. Bien, hablábamos de Mateo 21
capítulo 21 del 28 al 32, la parábola de los dos hijos, si mal no estoy, sí. Dice así, un hombre que tenía dos hijos le dice al primero, viene y le dice al primero que vaya a trabajar a su viña. Y él le dice, no, no quiero. Pero después se arrepiente y va a trabajar a la viña. Y al segundo hijo le dice lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y él le dice que sí, yo voy. Él le dice que iría, pero finalmente no va. Jesús pregunta al respecto a todos los hipócritas que estaban presentes, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos responden que el primero, el que dijo, no, yo no quiero ir, pero se arrepintió, esa palabra entre comillas, se arrepintió y fue. Y así responden los fariseos. Así responden, le dice, sí, el primero hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús no se molesta en entrar en explicaciones, sino más bien les dice, es por eso que los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Lo que les está diciendo es, mire, a ustedes el Señor les está diciendo si van a venir a mi viña, o sea, mi Padre, dice Jesús, si van a cumplir mis mandamientos, si van a seguir mi ejemplo. Y ellos dicen sí, están sumergidos en el templo y aseguran que sí, que van a seguir la ley de Dios y que se van a asemejar al Hijo de Dios, podemos decirlo así. Pero finalmente no lo hacen. En vez de asemejarse al Señor, lo que hicieron fue crucificarlo, eliminarlo, matarlo. Ahora, ¿por qué menciona a las prostitutas y por qué menciona a los cobradores de impuestos o podemos decir los ladrones? Porque estas son personas que cuando el Señor los llama, ellos dicen no voy, usted va y les predica y no le hacen caso o no leen las escrituras o no asisten a escuchar un buen sermón, no buscan a Dios. Está bien, pero generalmente después se arrepienten y si hacen la voluntad del Señor. Pero los pseudocristianos, los evangélicos de hoy en día, los católicos en general, ellos dicen sí, yo voy a misa, sí, yo creo en Dios, sí, yo obedezco a Dios, sí, yo tengo temor de Dios, sí, yo amo a Dios, pero nunca van a llegar a hacer la voluntad del Padre porque falta que cumplan con ese requisito tan importante como es el arrepentimiento. Por eso dice que el hijo que dijo, no, yo no voy, como nos pasó a todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando a través de internet, nos ha pasado que fuimos muy necios y dijimos que no íbamos. Pero finalmente fue por arrepentimiento, óigase bien, que hicimos la voluntad de Dios. Y eso es con lo que no cuentan las personas que hipócritas. Eso es lo que más detesta el Señor. Ya vamos para allá. En pocas palabras, ¿qué ilustra este pasaje de la parábola de los dos hijos? Mateo 21, 28 al 32. Lo que ilustra es la gran importancia que deben tener, por favor, concentrémonos, nuestras palabras y compromisos. La importancia que deben tener nuestras palabras y compromisos en nuestras vidas cotidianas, no ir hablando por hablar, soltando palabras, juramentos y promesas por decirlas. No. También nos ilustra lo pecaminoso que es involucrarse en cosas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Entonces, lo que ilustra es que no debemos, este pasaje, ser tan livianos al hablar y hacer promesas o dictar compromisos. Porque esto es muy pecaminoso, ya que lo involucra a uno en situaciones que no sabemos si vamos a poder cumplir, y esto se llama juramento. Bien, como vimos al principio, un problema que tiene nuestra cultura es aceptar la mentira como algo normalizado entre nosotros. Bien, repito. Venimos viendo desde el principio, pero quiero hacer énfasis al respecto. Y hablo de nuestra cultura. Hablo de la actualidad.
¿Cuál es el problema que tenemos en comparación con los juramentos? Que aceptamos la mentira como algo normalizado entre nosotros y no nos parece escandaloso. Nada escandaloso cuando alguien miente a otra persona. Ya se ha convertido esto en parte de nuestra cultura. Así que podemos compararnos con los judíos y más que eso con los hipócritas judíos, escribas, sacerdotes, fariseos. Sí, estamos en la misma situación. No nos admiremos. Hemos aceptado en nuestra cultura la mentira como algo normalizado y no solo la cometemos, sino que también la respaldamos y a veces la omitimos, que creo que eso es todavía peor. Personalmente pienso que en nuestra vida cotidiana no tenemos ninguna necesidad de prometer y jurar constantemente, que es lo que acostumbramos a hacer, sino que más bien en síntesis, nuestras palabras deben ser verdaderas y confiables. Y eso debería ser suficiente. Nada de prometer y jurar. Reemplacemos prometer por palabras verdaderas y jurar por palabras, confiables. Y esto nos debe ser suficiente. En pocas palabras, como dijo nuestro Señor, sean verdaderos en su manera de hablar. Sean verdaderos en su manera de hablar. Jesús nuevamente hace el contraste al inicio cuando dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, y hablo del inicio del pasaje de Jesús y los juramentos, en el versículo 33, volvamos un momento a las Escrituras. Él está haciendo el contraste entre lo que ellos habían oído, hablo de las leyes de Moisés, él contrasta con lo que él les dice, o sea, la ley con la gracia, sin anularla, sino cumpliéndola. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué autoridad tiene? Pues fácilmente, porque Él es el Dios encarnado que tiene la autoridad divina para dar la interpretación exacta, justa y verdadera. En Mateo 7 decíamos, 5:33 en adelante, acerca de este mandato. Muy bien. En el 7, 28 y 29 dice, quería recordar este pasaje que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está diciendo simplemente y en pocas palabras, simplemente no juren por nada, punto. Porque ¿cómo dice que hablaba el Señor? Como quien tiene autoridad y no con engaños. La gente se admiraba de su doctrina. Resumiendo, no juren por nada porque ustedes no son capaces de cumplirlo. No deberían jurar ni por Dios ni por otras cosas porque dan un mal testimonio. A eso vamos. Bien, y es que hay que destacar que todos sabemos, todos sabemos que las mentiras vienen y provienen de Satanás, el cual es padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Así que si conjugamos estas dos enseñanzas, la de Juan 8:44, la del padre de mentira que es Satanás, y la de Jesús y los juramentos en Mateo capítulo 5:33, entonces podemos concluir que a Satanás lo que le agrada es que nosotros no cumplamos nuestras palabras y que resultado de esto se genere desconfianza entre el pueblo de Dios por un lado y los no creyentes por otro. ¿Está bien? Eso es lo que le agrada a Satanás, que no cumplamos nuestras palabras, para que la desconfianza entre el pueblo de Dios y los no creyentes entonces vaya en detrimento de la iglesia y del testimonio, del Señor. Porque así Satanás él puede actuar de mejor manera contra la iglesia de Cristo. Y lo que es peor, digámoslo así, que además de tener a Satanás metido en este asunto de los juramentos no cumplidos, recuerden que tenemos un corazón maligno, de donde provienen todos los pecados. Recordemos Mateo 12,
Capítulo 12, versículo 33. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón, de eso mismo habla la boca. O la boca habla de lo que abunda en el corazón. Bueno, esta parte del sermón fue algo más bien como técnica y explicativa. Yo quisiera pasar a unos aspectos más sencillos del sermón y unas enseñanzas frescas. Bien, y podemos iniciar por aquí. En los tiempos de Moisés, quería recordarles que estaba autorizada y se daba la posibilidad de jurar en reemplazo de un contrato legal. No se hacía un contrato legal escrito, se firmaba esto, sino que era el juramento. Pero como tal, un contrato legal lleva una cláusula penal. Y esto es lo que hace bastante delicado el jurar y no cumplir. Para nuestros días un contrato legal lleva una cláusula penal. Y delante del Señor no nos vamos a librar de eso. Hay una cláusula penal al respecto de jurar y no cumplir. Por eso el Señor enseña, mejor no juren. ¿Qué tal que no cumplan? Hay cláusula penal. Un juramento delante del Señor es ir más allá de decir sí o no. ¿Por qué? Bueno, la persona que jura es porque esta misma no cree que esto basta, decir sí o no. Entonces ahí ya hay algo dudoso. Así que esta persona, ella misma siente la necesidad de reforzar su afirmación para que le crean con un juramento. Me pregunto yo, ¿y por qué no le basta decir sí o no? Nosotros que somos o nos consideramos los verdaderos hijos de Dios, estamos seguros que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y al ser así, todo lo que hacemos debe estar compaginado con el Espíritu de Dios. Y al ser así, no debemos jurar. ¿Por qué? Porque nos debe bastar un sí o un no. Y no estar reforzando eso con juramentos, que generalmente no vamos a poder cumplir. Entonces la enseñanza viene muy ligada ¿a qué? Al engaño. O sea, ¿a qué? A la mentira. O sea, a la hipocresía. Y finalmente ¿a qué? A la maldición. A la condenación. El Señor, más que hablar de los juramentos, nos viene a hablar es de la mentira y cómo Él la aborrece. Generalmente las personas, y ya que tocamos el tema de los hijos de Dios, de nosotros, las personas que militan en el Evangelio y que quieren conseguir cosas para ellos, cuando digo que militan en el Evangelio, no estoy asegurando que sean verdaderos de Dios, mucho menos que hayan sido bautizados por su Santo Espíritu. Fíjense en que esta clase de personas quieren conseguir cosas para ellos a través de Dios. Entonces, echan manos generalmente a los juramentos. Acaban haciendo juramentos. Y esto si no dudan en poner a Dios por testigo. Pero ese tipo de gente siempre anda buscando algo para ellos. Ahora, tengamos claro que una persona jura cuando sabe que su testimonio de vida no da para que las personas le crean lo que afirma o niega. Entonces, el testimonio de vida de uno bastaría para que las personas le crean de sobra, muy fácilmente, bastaría. Pero como el testimonio de vida de algunos no da para que le crean, conversos o inconversos, entonces tiene la necesidad de jurar. Y recuerden que generalmente lo hacen para conseguir cosas para ellos. Ahora, decíamos cuando tocábamos un aspecto más sencillo del sermón, que todo contrato tiene una cláusula penal. Ahora, la persona que jura y no cumple se está colocando maldición, o podríamos decir más maldición por encima de ella al jurar. Pues el Señor, sin duda, va a hacer cumplir la condena por el incumplimiento de este contrato. El Señor va a condenar y va a aplicar la cláusula penal. Quería recordarles eso. ¿Por qué? Lo que el Señor siempre ha buscado es sacarnos de la maldición y pasarnos a la bendición. Y el jurar hace que recaiga sobre nosotros la condena por fallar. ¿Estamos?
por incumplir el contrato. Y en otras palabras, nos vamos más a maldición. Vivimos en maldición. Juramos, incumplimos, más maldición. Cuando en nuestro estado inicial de maldición, el Señor lo que buscaba era pasarnos a la bendición. Por eso el Señor aborrece estos métodos que nos llevan a maldición, porque son contrarios a Él y son de uso frecuente del enemigo. ¿Cuál es? Engañar. Bien, continuemos. Esta clase de falsos hermanos de los que le hablaba, de los pseudocristianos, juran simplemente con su, ¿qué podemos decir? Vocabulario evangélico disfrazado. ¿Y esto para qué? Hablábamos, para lograr sus propósitos. Entonces, solo con el vocabulario evangélico disfrazado, ya estos juran. Recordemos aquella frasecita muy frecuentemente utilizada, la frase "en el nombre de Jesús". Bien, pues esta frase podemos decir que es la más a mano que tienen los pseudocristianos para jurar con disimulo. Al decir "en el nombre de Jesús", están jurando, y están jurando por Dios, con ese vocabulario evangélico apachado, amañado, disfrazado. Bien, deberíamos aclarar que "en el nombre de Jesús" quiere decir o traduce "en la naturaleza de Jesús". Y para mencionar esta frase se debe tener la naturaleza de Jesús, o sea que su Espíritu Santo. Y el que tiene la naturaleza de Jesús y tiene su Santo Espíritu, él no jura. Así de simple. Entonces, ¿por qué algunos juran diciendo que son cristianos? Porque no tienen el testimonio para que les crean, porque no les basta decir sí o no para que las personas les crean, no ven que las personas no es bastante para que les crean, entonces va el juramento. Entonces, ¿qué? No tienen el Espíritu de Dios. Listo, eso es todo. Bien. Hablando de "en el nombre de Jesús", ustedes se han fijado que las personas generalmente, cuando citan la frase "en el nombre de Jesús", piden es para sus caprichos. Y piensan que por esto hacen efectiva su petición. Y esto nuevamente, ¿qué es? Jurar en vano. O sea que mentir, engañar, ser hipócrita y aumentar maldición en su vida. Eso es lo que nos viene a enseñar el Señor. Bien, pues es que a los verdaderos cristianos se nos va a conocer es por nuestros frutos, no por nuestros juramentos. Y para nada vamos a necesitar apoyarnos en ese vocabulario evangélico trasnochado de juramentos, pues para demostrar que la verdad fluye de nuestros labios, sino que va a ser es por nuestros frutos. A ver, podría decirles que, para que quede esto mejor explicado, que para los evangélicos del día de hoy, podríamos decir que, más bien que los evangélicos del día de hoy, eso está bien, mejor, hacen las cosas en el nombre de Dios. Póngale comillas a eso. En el nombre de Dios, pero a la manera del mundo. Cuando el Señor nos dice que lo más correcto es hacer las cosas a la manera de Dios, ¿estamos bien? No en el nombre de Dios, sino a la manera de Dios y no para el mundo, no para el sistema. ¿Cómo hacen los evangélicos del día de hoy? Las cosas en el nombre de Dios y a la manera del mundo. ¿Cómo dice el Señor que debemos hacerlas? A la manera de Dios y no, rotundamente no para el mundo, sino para Dios. Pues la voluntad de Dios no es lo que nosotros hacemos, sino más bien cómo lo hacemos. No estamos hablando de fondo, sino de forma. Bueno, ejemplifiquemos. ¿Cómo es eso, misionero, que entonces que no es importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos? Mire, eso queda tipificado muy claramente en el relato bíblico que nos habla del rico que subió al templo y en el arca de las ofrendas depositó de lo que le sobraba, Bien, y la viuda dio de su necesidad. Entonces, para el rico le importaba era lo que hacía.
no cómo lo hacía. Al Señor le importaba era cómo lo hacía, si Él daba de su necesidad. Pero no, pragmatismo era lo que aplicaba el rico. Si funciona, es que está bien y se puede decir que está autorizado. El rico daba de lo que le sobraba y eso no era olor fragante para el Señor. Entonces, a Él le importaba lo que hacía y a la viuda le importaba cómo lo hacía, de su necesidad. Tal vez se quedó sin comer ese día, pero depositó la ofrenda. O sea que, ¿dónde queda el juramento en este caso? ¿En qué punto queda? Las cosas que debemos hacer, no las debemos hacer en el nombre de Dios, sino a su manera, a la manera de Dios. Y la manera de Dios no es que juremos, porque si juramos lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Quiero que se entienda. A ver, para que quede más claro, el juramento en síntesis es una cortina de humo que levantamos para ocultar que aún estamos obrando en nuestra naturaleza caída y con un corazón corrupto. Ese es el juramento, una cortina de humo para ocultar que nuestra naturaleza aún es caída y nuestro corazón es corrupto. Cuando en vez de esto deberíamos obrar, tener su Santo Espíritu y obrar con un corazón limpio, óigase bien, no corazón corrupto, sino corazón limpio, y no en nuestra naturaleza caída, sino en la naturaleza de Dios. Y esto finalmente, lo de obrar con un corazón corrupto y en nuestra naturaleza, traerá ¿qué? Nuevamente una maldición grave a nuestras vidas. Pues lo que más molesta a las personas, sean evangélicas o no, lo que más molesta, sea creyentes o no las personas, y al mismo Dios, son las personas hipócritas. Esto es lo que más molesta a Dios y a las personas. Porque las personas hipócritas son así, hipócritas porque manipulan. Y esta es la especialidad de la religión a través de los juramentos. ¿Qué decíamos, amados? Jurar. O sea, manipular a través de la hipocresía. Especialidad de la religión para los tiempos de Jesús y para nuestros mismos tiempos. Y es que el mundo religioso está lleno de juramentos, ustedes ya se han dado cuenta. Y estos juramentos pueden superar a nuestro compromiso con el Señor. Por eso es mejor que, como está escrito, dejar estas cosas en las manos de Dios. Si va a la iglesia, usted se va a encontrar, hermanito, jura que va a venir a hacer la iglesia, jura que va a dar su ofrenda, promete que va a ayudar al pastor, promete que da su palabra que va a hacer las veces de diácono. ¿Y entonces eso qué es? Esos son personas hipócritas, líderes hipócritas manejando a los subalternos a través de juramentos. Es por eso que jurar molesta tanto al Señor. Él dice, mejor es dejar estas cosas en las manos de Dios. Y si no, ustedes pueden ir a Santiago 4, capítulo 14. Dice, en lugar de lo que debería es decir, si el Señor quiere, si el Señor dispone. Queda claro que el jurar es una manipulación externa, sí. Los que están afuera nos manipulan a través del juramento. Esta manipulación externa siempre la van a necesitar aplicar las personas que, vuelvo y repito, no tienen la naturaleza de Dios, o sea, su espíritu. Y fíjese, esto puede quedar reforzado cuando nosotros nos damos cuenta o hacemos claridad que el jurar quita autonomía y autoridad al Espíritu Santo de Dios. Pues no lo dejamos obrar en nuestras vidas, no lo dejamos obrar, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro acomodo, y no lo dejamos que Él haga su santa voluntad en nuestras vidas. Eso es quitar autonomía y autoridad al Espíritu Santo de Dios. Jurar o caer bajo juramentos o dejar que nos digan juramentos y nosotros creerlos. Bueno, y yo les pregunto algo. Si usted jura y no puede cumplir accidentalmente su juramento, sí, que mañana estoy a las 4 en tal parte, pero no, pues una situación emergente, una urgencia, algún accidente y usted no pudo estar ahí, entonces ya no puede cumplir su juramento. Así que el jurar conlleva el riesgo de no cumplir, quede bien entendido, accidentalmente la promesa que nosotros hicimos.
¿Y esto a qué nos lleva? A dar un mal testimonio de Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? A figurar de hipócritas. Y como resultado, ¿qué trae? Maldición a nuestras vidas. Es por eso que el Señor nos quiere salvar de la ley y pasar a la gracia. Decíamos que es mejor decir sí o no, en definitiva, que jurar. Porque es que si juramos, si decimos sí o no, no entramos en ataduras que nos traen maldición en el futuro. Eso está bastante claro. Y asimismo, quería hacerles claridad que hacer jurar, o sea, es mejor decir sí o no nosotros, está bien, en vez de jurar, pero también podemos caer en la situación de hacer jurar a las personas. O sea, enseñarles a jurar a las personas. Y esto es llevarlas o darles la enseñanza, ¿no? Adoctrinarlas en aparentar las cosas, enseñarles a aparentar las cosas y darles los métodos para que manipulen a otras personas. Entonces, ¿qué es hacer jurar a las personas? Es llevarlas a que aparenten las cosas y a que manipulen a otras personas. Muy bien. Pues la persona que es movida por la naturaleza de Dios, sencillo, ¿qué hace? Da su vida por Dios y da su vida por el prójimo, sin necesidad de ningún juramento. ¿Qué hace la persona que es movida por la naturaleza de Dios? Dar su vida por Dios y por el prójimo. Listo, nada de juramentos. Eso es lo que le interesa. Mucho menos se va a meter en compromisos engañosos. No, porque esta persona es movida por la naturaleza de Dios y dos cosas. Escúchese bien. Obra de corazón y fluye en la verdad de Dios. Perfecto. Bueno, yo creo que damos término a esta predicación sin antes hacer una pequeña conclusión. Yo tenía escrita aquí una conclusión que me pareció adecuada para el sermón. Y dice así, sobre Mateo 5, 33, 37. Muy bien. Pues, en síntesis, para no ir más lejos, ¿qué es lo que Jesús apunta aquí? Ya hablamos 5, 33, 37, que me voy a tomar unos segundos para leerlo. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, o sea, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero eso era para esa época. O sea, se te autoriza a jurar si vas a cumplir los juramentos. El Señor vino y dijo, ¿saben qué? Mejor no vamos a jurar nadie, porque no podemos ni cumplir la más mínima cosa que queramos, no la podemos cumplir, porque a veces, por cuestiones accidentales o involuntarias, no las podemos cumplir. Entonces, ¿qué hicimos? Violar la ley. Entonces dimos un mal testimonio. Mejor no juren. ¿Estamos? Bueno, pero es que si dijo sí y después no pudo cumplir, pues va y da una explicación. Pero si juró, ¿qué explicación va a ir a dar? Simplemente diga sí o no. Entonces dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera. Listo, la solución. Usted se arrimó a la gracia y creyó. No jure en ninguna manera. Si alguien le quiere lo obliga a jurar, a usted diga, no juro. Pues si es el caso, entonces yo no. Si cumplo, si no, no. O no me crea, pero yo no voy a jurar. ¿Por qué? Porque yo ya vivo en la gracia, yo no necesito de la ley. Míreme, basta con mi comportamiento, basta con lo que yo hago, basta con mi testimonio, o vaya y pregunte al resto de las personas cuál es mi actitud cuando yo digo sí o no. Dice, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque, imagínese, no se puede hacer blanco o negro un solo cabello. ¿No? ¿Qué va a interrumpir la vejez? Si le vinieron las canas encima, se vinieron. Y usted al respecto no puede jurar ni por un cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, pues de mal procede. Si ya usted le metió algo más al sí y no, ahí hay algo raro. Usted está lleno del Espíritu de Dios, no va a querer meterse en esas situaciones porque son comprometedoras, traen maldición y son muy raras. Así que, ¿cuál era la conclusión? Muy bien. Sobre Mateo 5, 33, 37, pues que Jesús apunta aquí
a que la esencia de jurar, escúchese bien, conclusión, en esencia, ¿qué es jurar? Pues trata de cuando una persona invoca algo o a alguien más. O sea, no está invocándose él, ¿no? Sino a alguien más. O en su defecto invoca a algo. Pero cuando invoca a alguien más, especialmente invoca a Dios. ¿Para qué? Para hacer que sus palabras parezcan más significativas, más reales y de más peso. De corrido, Jesús apunta aquí que la esencia de jurar trata de cuando una persona invoca a algo o a alguien más, especialmente a Dios, para hacer que sus palabras parezcan más significativas o de peso. ¿Cuál es el objetivo de jurar? Muy bien, siendo el objetivo de jurar impresionar. Miren qué maquiavélico esto, miren qué diabólico, qué satánico. ¿Cuál es el objetivo de jurar? Impresionar a los demás con seriedad o piedad. Piedad, el amor a Dios como al prójimo. Entonces, impresionan a los demás con seriedad o piedad para obtener, ¿qué es la pregunta? Para obtener lo que se quiere. Lo que se quiere sacar de ahí. Jurar es un método de manipulación que está diseñado para anular brutalmente el juicio o la opinión de otros. No se los deja ni opinar, sino que mi juramento debe estar por encima de todo. ¿Y con qué fin? Pues de convencer a las personas a las cuales se les jura, pero para los propósitos de los que juran. O sea, si juramos es para nuestros propósitos. Palabras más o palabras menos, ¿qué es jurar? Jurar es, en letras mayúsculas y en negrilla, manipular. Jurar es manipular. O como decimos en nuestra cultura latina, amañar. ¿Y qué es amañar? Adaptarlo a nuestro acomodo. Adaptar las cosas a nuestro acomodo, acuérdense. Es que él sí es mañoso. Adapta las cosas a su acomodo. Y Jesús dice que esto, en resumen, es maldad. ¿Qué? Amañar. ¿O qué? Anular el juicio o la opinión de otros para nuestro beneficio. O en su defecto, impresionar a los demás con seriedad o piedad, invocando a algo o a alguien más, especialmente a Dios. ¿Pero para qué? Para que parezcan nuestras palabras más significativas y de peso. Jesús dice que todo esto es maldad. En lugar de amar y honrar a los demás con sinceridad, la intención de jurar es salirse con la suya al que jura, mediante la manipulación verbal de los pensamientos y las decisiones de otros. Entonces, ¿cuál es la intención de jurar? Dice, salirse con la suya mediante la manipulación verbal de los pensamientos y las decisiones de los otros. Muy bien, muy buena conclusión, ¿no? Salirse con la suya a través de manipular verbalmente. Bueno, ¿queda claro cuál es la intención de jurar? Engañar. Eso es todo. Y el Señor nos habla más que de mentir, más de jurar que de mentir. No. Nos habla más es de mentir. Él se va en contra de la mentira. Porque dice, ya en la época de la gracia y con el Espíritu Santo que yo les voy a enviar, ustedes no tienen necesidad de jurar, porque el Espíritu Santo los va a llenar. Y si ustedes ya están llenos, ¿qué necesidad de jurar? Si con su testimonio, con su actitud y por sus frutos las personas les van a creer. Entonces, bueno, ¿qué le estaba diciendo? Así que, ¿qué les estaba diciendo? ¿Quieren dejar de jurar? Conviértanse. Arrepiéntanse, pasen de la ley a la gracia y verán que ya no van a jurar por nada. Eso es lo que les decía, pero como él hablaba un tanto encubiertamente y en muchas ocasiones por parábolas para que los hipócritas no entiendan. ¿Estamos? Y no traten de meterse en el reino sin haber sido invitados a la fiesta de bodas. Él hablaba de forma retórica. Bien, dije que palabras más o palabras menos, el Señor nos manda en este sermón es a convertirnos y una vez que nos hemos convertido, automáticamente todos vamos a dejar de jurar. Sino que, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a orar por nuestro testimonio y a hablar palabras de verdad. Vamos a hacer como el hijo que se arrepintió, que la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Les agradezco muchísimo por haber asistido a este sermón y permítanme orar para despedirnos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, queremos invocar tu nombre en esta tarde para darte gracias ante todo por tu compañía, porque has estado presente y has revelado tu verdad. Señor, no somos dignos de estar delante de ti recibiendo estas palabras tan bonitas y maravillosas, pero ha sido tu voluntad que así sea. Llévanos al arrepentimiento como el hijo que se negó a seguir a su padre inicialmente, pero después cumplió, como las prostitutas y ladrones que en inicios dicen no, pero después se arrepienten y te siguen, Señor. Muchísima alabanza a tu nombre, Señor, muchísima adoración. Clamamos por el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que nos tengas en cuenta para el día, Señor, que nos llames al juicio. Señor, y que no sea el juicio ante el gran trono blanco, sino el juicio por obras, al que son llamados los verdaderos hijos de Dios. Llénanos con tu Espíritu Santo cada día muchísimo más, amado Dios. Sepáranos de los juramentos y acércanos a la verdad que en sí misma eres tú, Señor. Tú eres la sustancia del amor. Te suplicamos que nos llenes con tu amor. Todo esto, Padre eterno, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, y en el poder y la santidad de tu Espíritu, amado mío. Amén.